Yo leí por ahí que usted había confesado en alguna oportunidad que cada vez que aparecía el diablo en la pintura... Lo borraba. ¿Cómo Sí. es eso? Y porque a veces aparece el diablo, ¿eh? Es un señor que se mete por la endija de la puerta, ¿no? ¿Y el diablo aparece para mal? Yo creo que es para mal. Y entonces le paso la espátula encima y lo destruyo yo. ¿Dios también aparece? Sí. ¿En la pintura solamente o también en la vida? Y en la vida también, ¿no? ¿De qué modo lo ve a Dios? Y a Dios lo veo como un ser superior, supremo, un poco creador de nuestra vida, que existimos en el mundo porque Él lo quiso, ¿no? No soy un fanático, ¿no? Pero soy religioso. Eso le ha dado cierto optimismo además a su vida, Claro, ¿verdad? sí. ¿Su pintura es una Es pintura optimista, optimista? sí. Eso en que, se lo han dicho mucho a usted, pero me gustaría que usted me dijera de dónde proviene ese optimismo y si es cierto que está realmente en su obra. Y ahora, esas cosas no se pueden decir, porque yo no sé de dónde proviene. Son cosas que me las dio mi madre al darme la vida. Pero el motivo realmente no sé cuál es. Son cosas que no se pueden explicar. Lo mismo que no se puede explicar la pintura. La pintura no se puede explicar, ni tampoco la literatura ni la poesía. Por ejemplo, hablando de la poesía, recuerdo unas palabras de Antonio Machado, que decía: cuando el artista renuncia al hombre y a su entorno, invaden el ruedo falsos apóstoles, que enturbian las aguas para que parezca más profunda. ¿Hay un color para definir a Soldi? Un color... No sé, yo creo que trabaja con todos, él descubre colores, ¿no? Él trata de tener una búsqueda de nuevos colores, no los repite, ¿no? Él mismo decía, ¿no?, que no podía conseguir el mismo que había conseguido antes. Así que no sé si hay un color para definirlo. ¿Cuál es uno de esos colores que descubre Soldi? Uno de esos colores, yo diría el azul, ¿no?, dentro de los azules. ¿Es un azul que impresiona al espectador? Es que, bueno, cada espectador es individual ante la obra, ¿no? O sea, la sensación que tengo yo es un azul calmo, es un azul romántico. ¿Qué le dice la pintura de Soldi a las generaciones actuales? Bueno, el Soldi que yo personalmente rescato es el Soldi que vuelve de Europa, joven en las décadas del 30 y el 40, y que frente a una Argentina que tenía como mitos a Quirós o a Fader, se propone con otros jóvenes pintores como el Grupo de París, Berni o Spilimbergo, renovar el lenguaje de la plástica argentina. Me parece que es una transgresión para su época, porque hoy a Soldi lo tenemos muy asimilado y lo tenemos como el gran maestro, pero creo que en esa época les debe haber costado mucho llegar a comprender esas imágenes que Soldi proponía y ese nuevo lenguaje que es, bueno, la novedad de Europa y que él la trae acá y la incorpora al arte argentino. ¿Qué es lo que te gusta en Soldi? Bueno, lo que especialmente me gusta de la obra de Soldi es esa unión muy particular que él logra y que se trasunta en toda su obra, acerca de mezclar, de combinar música y pintura de una manera muy particular. Si bien esto lo han hecho también otros pintores, pero en él se puede percibir de una manera muy palpable, ¿no es cierto? Enseguida uno se enfrenta a la obra y ve que están unidas las dos vertientes del arte, la música y la pintura. Si vos te dedicaras a la pintura en forma exclusiva, ¿elegirías a un maestro de personalidad tan fuerte, tan potente como Soldi? Sí, sí. ¿Por? Y no sé bien por qué, pero toda la obra de él me parece que es muy lírica, que los personajes son, en algunos momentos oníricos, en otros irreales, y me gustaría mucho por eso, ¿no? Y querría poder enseñar o transmitir eso a alguien a quien tendría que explicarle la obra de él. Vos sabés que él
cumple 85 años. ¿Y qué le dirías a este hombre joven? ¿Dirías que es joven este hombre de 85 años? Yo creo que sí. O sea, la idea de convocarnos a nosotros para opinar sobre la obra de él porque somos jóvenes, bueno, es una cuestión bastante relativa. Yo creo que él es joven desde el punto de vista en que está vigente, que sigue produciendo. Me parece que en eso se ve la juventud en una persona. Y él está, por ese aspecto y por muchos otros, muy vivo. Para mí fue una experiencia muy interesante, porque la escenografía de cine en esa época era muy realista, porque todo se hacía en el estudio. Entonces la película no era, era ortocromática, no pancromática, y había unos faroles 20 veces más grandes que esto, si no, no salía nada, no imprimía en la película. ¿Aquella primera escenografía era corpórea o las sombras, las molduras se pintaban? No, era todo corpóreo. Era en realidad igual que una casa. La única cosa es que las paredes en vez de ser de ladrillo eran de hardboard. Pero si no, lo demás era todo exactamente una casa habitable, se podría decir. ¿Y se trabajaba con colores especiales para el cine? No, todo muy claro. Justamente porque para poder imprimir, si no, no imprimía en el negativo. ¿Cuál fue la película que le produjo, digamos, mayor trabajo, mayor dificultad para concretar el decorado? Y tal vez Albéniz, ¿no? Trabajaba López Lagar. La película, y también Carmen, que hizo Nini Marcial.
¿Tuviste alguna ocasión de estar cerca de él, quiero decir, como trabajadora, como escenógrafa? Sí, fíjate que cuando yo era muy joven, recién egresada de la escuela, yo integraba, era ayudante de un grupo de ópera de cámara de Buenos Aires, y como él era un escenógrafo que había hecho mucho escenografía en el Teatro Colón, fue invitado a hacer una ópera de cámara, Apolo y Dafne, y él, como gran pintor que era, entregó unos maravillosos bocetos y unos maravillosos trajes, y yo tenía la misión de pasar eso a la parte técnica. ¡Qué compromiso! Gran compromiso. De modo que fue para mí, naturalmente, que un honor, ¿verdad? En esa época yo tenía 18, 19 años y él ya era un maestro. Y esto me dio a mí un poco la gran experiencia de que los grandes plásticos no eran los grandes técnicos. Digamos, ellos hacían su boceto con toda la cosa pictórica, y luego lo otro, la parte técnica, era una cosa menor, que no estaba destinada a ellos. Ponchi, ¿vos dirías que en la pintura de Soldi aparece esa experiencia como escenógrafo? Bueno, yo creo que sí, sobre todo como vestuarista. Vos fíjate que Soldi pinta muchísimos personajes con un gran aire teatral, personajes parecidos a los de la comedia del arte. Tiene una gran influencia del teatro en su pintura. ¿Qué crees que le aportó al cine argentino estas peculiaridades, esto que vos llamás el estilo Soldi en la escenografía? Bueno, yo creo que es la búsqueda de una estética, ¿no es cierto? Es decir, aportar una estética importante a lo que era la escenografía de la época, ¿no es cierto? Él siempre tenía su toque. Siempre, de lo que yo recuerdo de las películas, que son tantas, tendía hacia la estilización y hasta cierto refinamiento. Yo digo esto, que sí, él fue siempre un gran refinado, aportaba su buen gusto, su exquisitez que se notaba en sus películas. Aún en tiempos en que de pronto el cine quería ser tipo muy popular y ir muy directamente a... Sí, naturalmente, pero digamos la escenografía siempre es un ítem aparte, ¿no es cierto? Que aunque la cosa fuera popular, digamos, el ambiente, siempre en él en particular se notaba un gran refinamiento. ¿Qué es lo que te aportó a vos como escenógrafo? Yo creo que Soldi es un gran colorista. Yo creo que una de las cosas más importantes de Soldi es el color. Precisamente esto es lo que Rafael Alberti llamó en definirlo a Soldi como el color que de color se decolora. Y usted también filmó cortometrajes como director, ¿verdad? Sí, hice 2. Uno se llamaba El collar de Napoleón. El collar, pero ese fue hace mucho tiempo. Ese fue en el demolido Teatro Nuevo, donde estaba Barletta. Entonces, aprovechando los lunes que era franco para los actores, filmábamos ahí arriba, en ese foyer. ¿Usted no conoció el nuevo? ¿El Teatro Nuevo? No, ese no. No. Es donde está el Teatro San Martín ahora. Era el grupo del Teatro del Pueblo. El Teatro del Pueblo, sí, Claro. estaba Barletta. ¿Y qué otros cortos filmó? Después hice más, luego, ya muchos más años adelante, 2 cortos. Uno que se llamaba Breve Historia de Armando Taberna. Y el otro era la historia de un verdulero que pasaba por aquí, por Requira, y se encuentra que un día de golpe le ponen el letrero prohibía la tracción a sangre. Y se produce en este hombre un dolor enorme, ¿no? Porque en 40 años ya conocía toda la tierra de la calle. ¿Esos cortos fueron producto de una indecisión en la pintura o algo simultáneo? No, fue simplemente un pasatiempo. Usted en el 42 viajó a Hollywood. Sí. ¿Qué recuerdo tiene? Gané una beca de la Comisión de Cultura entonces. Y estuve en Hollywood 6 meses. Aprendí muchas cosas, siempre sobre escenografía, ¿no? Porque en realidad yo no veía la hora de volver a mi casa para tomar los pinceles, ¿no? ¿Y por qué abandonó la posibilidad de ser director de cine? No sé, me parece que ganó la pintura, ¿no? La concentración, la soledad. Sí, también eso, sí. El cine es muy tumultuoso, ¿verdad? Sí. A mí me parece que un director, me parece, ¿no? A lo mejor se acostumbra, ¿no? Con el tiempo. Estando rodeado de máquinas y de gente, no se puede concentrar tanto como un pintor que está solo él, el caballete y el bastidor.
Yo en el año 50 tenía un coro que dirigía acá en la iglesia. Un día se acercó Soldi, que yo lo conocí en el año 53, y me dijo, señorita, ¿quiere posar para Santa Cecilia? Yo le dije, bueno, ¿cómo no, maestro? Y combinamos la hora, vino acá él con su atril, pusimos el armonio inclinado y posé para él. Entonces, en una lámina con carbonilla hizo mi dibujo. Era perfectamente mi retrato. Lo tiró al suelo, volvió a hacer otro, ya era menos. Volvió a hacer otro bosquejo, era menos. Hasta que al final logró lo que él quería. Cuando terminó yo le dije, pero maestro, esta no soy yo. Y entonces me dijo, yo saco de usted lo que yo quiero, lo demás lo pongo yo. Ahora, ¿usted se reconoce cada vez que viene a la iglesia en esa imagen de Santa Cecilia frente al órgano? Me reconozco porque yo he estado tanto en esta iglesia, aparte que con él tengo una vinculación con Soldi, y me veo, y según él la parte esta es mía, así que digo, bueno, soy yo. Pero si no, por lo demás, es la obra del maestro. ¿Usted le cuenta a la gente que está retratada acá en la iglesia de Santa Ana? Muy poco. Recién es la primera vez que vengo para esto. ¿Pero por qué? ¿No se siente orgullosa de estar? Orgullosísima, cómo no, pero es una cosa íntima mía y de él. ¿Cuándo conoció Gleu? Y Gleu lo conocí de una forma casual. Una amiga de mi mujer tenía una quinta ahí en Gleu, ¿no? Nos invitó un domingo a pasarlo con ellos, con un asadito, como es común, ¿no? Y me gustó el pueblo. Me gustaría que me describa un poquito aquellas pinturas y que me exprese si estoy equivocado o no, que detrás de eso hay cierto espíritu de aquellos pintores monásticos del Renacimiento, ¿no? Que empleaban toda su vida o gran parte de su vida en una obra. ¿Podemos hablar sobre Santa Ana? 23 veranos tardé. El que me ayudó mucho fue el primer sacerdote que estaba en la iglesia, que era un checoslovaco, muy inteligente y muy culto, porque que había vivido muchos años en Madrid y en París y en Praga, ¿no? Bueno, Praga era su casa. Entonces él me ayudaba por la mañana muy temprano a picar la pared, a sacar el remoque grueso y a poner el fino. Y cuando esto estaba oreado, más o menos después de una hora o dos, tenía que pintar rápidamente porque se secaba el remoque. Porque el fresco es un trabajo, es una forma de técnica muy lenta y muy fatigosa. Si seguimos el ejemplo ese de los pintores del Renacimiento haciendo aquellas grandes y monumentales obras, las figuras del pueblo aparecían en las pinturas de aquellos pintores. Yo en realidad quise hacer lo siguiente, como si la vida de Santa Ana hubiese transcurrido en el pueblo de Gleu. Pinté figuras que son vecinos de ahí. Pinté al padre Jerónimo, pinté a los dos hijos míos, que entonces me ayudaban un poco. Se quedaban una media hora, después salían disparando, ¿no? Diego y Daniel. Después pinté a la cocinera del cura. Después pinté a la amiga de mi mujer, por la cual yo conocí el pueblo. Y además incorporé volantas, caballos, todos esos personajes de la naturaleza que entran en toda su pintura, ¿no es cierto? Y también incorporé gallinas, porque al lado justamente de la iglesia había un gallinero. Sí. Y las gallinas entraban a la iglesia y saltaban de un banco al otro, ¿no? Y yo dije, si vienen a la iglesia las gallinas, merecen ser pintadas. Y en uno de los frescos han pintado 4 o 5 gallinas. Yo recuerdo que era chico, y esto no es por quitar edad de ninguna manera,
pero muchas veces me escapaba para mirar a Soldi pintar. Dicen que fueron 23 veranos los que empleó para pintar la iglesia. ¿Desde cuándo hasta cuándo? La obra la comenzó en abril de 1953 y se dio por concluida en el 78. Pero claro, hubo algún año, sobre todo la época que se realizó la cúpula del Colón, que no hubo actividad. Después, más o menos, le ha llevado los primeros años un año cada panel y algunos más. ¿Cuáles son las actividades de la Fundación Santa Ana? La Fundación Santa Ana tendría, digamos, dos sectores. Por un lado, el Salón Exposición, que muestra permanentemente las 60 obras de Soldi, que es visitado constantemente por contingentes y grupos de todos lados, inclusive del exterior, y también las actividades de este salón de actos, que son actividades de extensión cultural, actividades comunitarias, aparte de las realizadas específicamente por la Fundación o por la Asociación Amigos de la Fundación, se cede a escuelas, entidades de bien público, que quieran realizar distintas expresiones artísticas. ¿Cómo llegaron acá las 60 obras de Soldi? ¿Fueron donaciones de él o cómo fue? Bueno, es una historia un poquito especial. En síntesis, el matrimonio Soldi, porque en esto ha tenido mucho que ver Estela, la esposa de Soldi, ha querido que estas obras, estas 60 obras que tal vez ha sido lo más preciado de su colección, obras donde están retratados los hijos, por ejemplo, obras muy importantes para ellos, han querido que esas obras vivan eternamente en Gleu como les hubiese gustado vivir a ellos. ¿Cuándo lo conoció usted a Soldi? Bueno, nosotros a Soldi, los que vivimos hace mucho tiempo en Gleu, lo conocimos cuando él llegó a Gleu y lo empezamos a ver deambular por las calles, lo empezamos a ver con su valijita y su paleta porque se dirigía a pintar algún sitio, y más fundamentalmente cuando ya empezó con la obra de pintar la iglesia Santa Ana. Es decir, nosotros asistíamos al templo y lo veíamos a él avanzar en la pintura de los paneles, ¿no es cierto? Así que es como una figura casi nuestra, Soldi. ¿Usted considera que fue una motivación propia la de pintar aquí adentro o una sugerencia de alguien? No, se fueron dando una serie de circunstancias muy especiales y muy lindas que dieron esta obra que hoy es una maravilla, ¿no es cierto? Es especial también el momento por el cual Soldi vino a Gleu. Soldi vino a Gleu de casualidad por unos amigos que tenía acá. Y como Soldi llegó en un momento muy especial de Gleu, en los años 40, Gleu en ese entonces tenía un encanto muy lindo. Y él, que se enamoró de ese pueblo, al deambular, visitó esta iglesia. Y ustedes fíjense que esta iglesia, imagínense la pintada toda de blanco. Yo pienso que para cualquier pintor que haya tenido experiencias europeas, era como que esas arcadas estaban esperando a alguien que las pintase.
Maestro, ¿podemos recordar el barrio donde nació? Y el barrio donde nací yo es la calle Cuyo, que hoy se llama Sarmiento. Daba con los fondos del Teatro Politeama y a 2 o 3 cuadras de ahí la casa donde vivió Sarmiento. Por eso es que supongo que le ha cambiado el nombre por eso, ¿no? De Cuyo a Sarmiento. ¿Y qué recuerda de aquella época? Y de aquella época mucho lo recuerdo, porque yo viví ahí hasta los 5 años nada más, ¿no? Luego mi padre compró un terreno, como hacen todos los inmigrantes, ¿no? Y fui a vivir a la calle Gurruchaga, 576. Y ahí viví de los 6 a los 18 años. Usted dijo su papá inmigrante. ¿De dónde provenía su papá y su mamá? Mi mamá de Liguria y mi padre cremonés. Fíjese qué orgullo, de la ciudad de Stradivario. ¿Esa cosa italiana ha persistido en su personalidad? Sí, sí. ¿Usted tuvo contacto con la pintura? ¿Entre ese aprendizaje de música y pintura se quedó con la pintura? No, en realidad yo estudié pintura en Milán, en la Academia Brera de Milán. Estuve viviendo en Milán 8 años, 7, 8 años. Entonces al venir acá, la primera cosa el primer favor que me hicieron a mí es rechazarme en el Salón Nacional. Y yo venía de haber ganado un premio en Trieste, ¿no? Así que fue el saludo que me hizo la Argentina. Ahora, yo creo que antes de hacer el viaje a Milán, usted quedó deslumbrado en otro viaje por los colores de Venecia. Eso es cierto. Yo entré a Italia por Venecia, que no es común entrar en Italia por Venecia. En esa época se viajaba en barco, ¿no? Y los barcos iban a Nápoles o a Génova. ¿De qué color la recuerda Venecia? Y Venecia la recuerdo un gris azul, un gris azul. ¿Es el color real o es el color suyo? A lo mejor el color lo interpreta uno a su manera, ¿no? Háblame de tu abuelo. Bueno, mi abuelo, a pesar de ser un gran pintor, es una gran persona. Es humilde, generoso, educado, y yo lo admiro por eso. Pero para mí es un abuelo como otros. También estoy orgullosa de saber que es uno de los grandes pintores que queda. Y cada día estoy más contento de saber que soy su nieto. ¿Cómo te diste cuenta de que es uno de los grandes pintores? ¿Porque te lo dijeron o porque la pintura del abuelo te gusta? A mí me gusta la pintura de mi abuelo y también lo veo, escucho que me dicen, uy, qué abuelo que tenés. Entonces yo voy acumulando cosas y me voy dando cuenta, viéndolo a él, viendo cómo dibuja a veces, y voy acumulando y voy sabiendo que es uno de los grandes pintores. A eso que acabas de decir, lo voy viendo cuando dibuja, cuando pinta. ¿Por qué no me contás cómo lo ves cuando dibuja, cuando pinta? ¿Cómo lo ves vos? Claro, yo lo veo, llego acá para saludarlo y en cualquier hojita él está con una virome y está dibujando. Entonces yo lo empiezo a mirar y yo guardo esas cosas porque para mí tienen un valor que quizá nadie se da cuenta. En cada cosa que iba a emprender, siempre sentía el peso atrás del nombre de mi padre, ¿no? Pensar, no sé, llegaré a dejar bien parado el apellido de mi padre. Eso es lo que también me hizo a veces cambiar un poco la vocación, ¿no? Porque primero yo empecé en la parte técnica, después de a poco me fui metiendo en el cine. No porque mi padre me haya llevado, ¿no? Pero en todas las cosas que yo emprendía, él me iba apuntalando, ¿no? ¿Cómo era tu casa, Diego? Bueno, mi casa era, no sé, yo de chico la veía muy desorganizada, a lo mejor con respecto a la casa de mis amigos, ¿no? Donde el padre salía a la mañana, llegaba a la noche de la oficina, los chicos lo tenían al padre el sábado y domingo. Yo me acuerdo, no sé, que lo tenía, no sé, durante todo el día mi padre en la casa, porque tenía el estudio ahí, pero él estaba en su obra, ¿no? ¿Era un padre tolerante, permisivo? ¿Era un padre enérgico? ¿Cómo era? No, muy permisivo, a lo mejor demasiado, ¿no? Como anécdota, no sé, yo le llevaba el boletín para firmar no sé, del colegio, y para que no lo estuvieran bromando todos los meses, un día me lo firmó durante todo el año seguido, ¿no? Está bien, es una idea. Hay mucho de mujeres en la obra de tu padre.
Y yo he pensado que Estela, tu mamá, debe haber tenido que ver con todo eso. Y sí, yo pienso que fue la parte, no sé, fundamental, no sé, digamos, el mejor caballete que tuvo mi padre para su obra, ¿no? Bueno, ciertamente sucede que la pintura de un artista consagrado como es la de Soldi no se mide por el centímetro cuadrado, sino por su obra en sí misma. Es posible que un pequeño formato de Raúl, como hemos expuesto en septiembre del año pasado aquí en la Fundación Petoruti, de 20 por 20 centímetros cueste más que una obra de mayor tamaño, simplemente porque depende de la época en que ha sido pintada y depende de su técnica y su valor en sí mismo. ¿Cuál es la vinculación de Soldi con la Fundación Petoruti? Bueno, Raúl Soldi es vicepresidente de la Fundación Petoruti. Como ustedes saben, es una fundación sin fines de lucro que intenta, y lo va logrando hasta ahora muy bien, desarrollar todo lo que tenga que ver con la cultura y especialmente en el campo de las artes plásticas argentinas y a nivel internacional. Bueno, yo creo que ante todo y por sobre todo Soldi es el poeta más grande que tiene la pintura argentina de este siglo. Es una gran voz lírica, a pesar de que parezca concretamente una especie de contrasentido usar un término tan literario y tan poco prestigioso cuando se habla de pintura, ¿no? Le hubiera gustado a Aristóteles, que no es cierto que unificaba claro, todas las formas no, del por arte. supuesto, y en Soldi se da más que muy pocos artistas argentinos. Soldi es el teatro, Soldi es la música, Soldi es la poesía. ¿Fue un amor a primera vista? No, no, en absoluto, no. Bueno, los pocos años y la mucha soberbia de algún momento dado me hizo pensar que todo ese despliegue poético de Soldi afectaba la parte plástica. Es decir, que mi gran admiración por Soldi, que está bastante acreditada, fue consecuencia de un proceso muy largo. Cosa rara en una obra como la de Soldi, que aparentemente es de tan fácil entrega, de tan fluyente entrega, ¿no? Pero las obras de arte tienen de pronto eso, hay que apoderarse un poco de ellas. Y la de Soldi, en mi caso, que me preocupó desde el primer momento esa falta de comunicación que yo sentía con una obra que adivinaba, extraordinaria en muchos aspectos, me hizo seguir precisamente ese proceso, ¿no? Creo poder marcar exactamente el momento del encuentro. Fue frente a un cuadro que está en estos momentos en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es una obra de Soldi, que se llama Creo que muchacha en hamaca. Si tuviéramos que ubicar a Soldi dentro de la pintura argentina y de la pintura internacional, ¿dónde lo pondrías? A mí no me gustan demasiado las etiquetas y las clasificaciones. Creo que Soldi es una de las tantas islas en la que el arte argentino
frecuenta, ¿no? Es decir, el arte argentino en realidad es una especie de archipiélago. Soldi es un pintor que yo diría único, ¿no? En su forma de ser, en su forma de enfocar la realidad, y al mismo tiempo hay que hablar de su gran sabiduría como pintor, ¿no? ¿Esa fue la primera cúpula que hizo antes de la del Colón? Antes de la del Colón, a través de la cúpula de la Galería Santa Fe. Y luego, la otra cosa que me parece todavía más importante es en Portofino hay un museo al aire libre, museo al aperto, ¿no? Que está en lo claro del bosque. Y me invitaron y han reproducido en mosaico uno de los cuadros, uno de los biombos esos decorados que hice yo. Hablamos un poquito de la cúpula del Teatro Colón. La idea fue de Mujica Lainez, ¿sí? Porque Mujica Lainez entonces vivía acá cerca, en la calle O'Higgins, y yo lo visitaba a menudo. Y en ese momento venía en Paris Match la nota de que Chagall estaba pintando la cúpula de la ópera, ¿no? Y me dice Mujica, dice, che, dice, vos sabés que vos sos el pintor más indicado para pintar la cúpula del Colón. Dice, por los colores, por el tema, no sé, por la forma, por la gracia. Se hicieron las gestiones y se consiguió de hacerlo. Yo es un trabajo que le hice completamente ad honorem, ¿no? Ellos pusieron únicamente el andamiaje, que fue una cosa bárbara, ¿no? Tardaron como un mes en colocar el andamio. ¿Hubo algún color que alguna vez intentó buscar y nunca pudo conseguir? Sí, lo conseguí una vez y se llama Caput Mortum, testa di morto, que se llama. Es una especie de calcinación de la tierra. Cuando se calcina la tierra a baja temperatura, el primer color que aparece es el amarillo. Aumentando el calor, viene el rojo. Y aumentando más el calor, aparece ese color. Que es un color que entona con todos los demás, ¿no? Frente a la tela vacía, frente a una tela en blanco, Sábato, cuando habla del papel en blanco y habla de sus fantasmas, dice que el papel en blanco produce dolores, hace transpirar las manos, produce mucho sufrimiento. La tela en blanco antes de la primera pincelada también. A mí me da miedo. La tela en blanco me da miedo. Porque usted no sabe qué es lo que va a hacer y qué resultado va a tener su trabajo. Por ahí leí que usted contó alguna vez que de Quirico le había dicho que siempre había que trabajar, que nunca había que dejar de pintar aunque no se tuviera voluntad. Me dijo, tú debes dipingere tutti i giorni anche se non hai voglia. Quiere decir, tú debes pintar todos los días aunque no tengas ganas.
Thank you.